Mientras seguimos la señal completamente en vivo, le doy la bienvenida a Daniel Lacalle, quien es economista y quien nos va a dar una de las visiones más importantes de lo que ocurre en la guerra y lo que podría ocurrir, porque a veces el dinero es el que realmente impulsa a tomar decisiones o a no tomarlas, Daniel. Y veía algunos de los videos que habías producido y creo que es muy, muy importante tu visión al respecto. Gracias por estar aquí. Te voy a pedir que en algunos momentos te podamos interrumpir, pero tú sabes que estamos completamente en Claro. vivo y la prioridad es verlos a ellos llegando a la Casa Blanca. Adelante. Hola, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por la invitación. A ver, lo que estamos viendo ahora mismo es un evento histórico y en él se puede analizar claramente que la única persona que puede llevar a que se lleve un proceso de paz en Ucrania, que va a ser complejo, incuestionablemente, es el presidente Trump. Se ha demostrado que las sanciones que impuso la Unión Europea no han hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Cualquier persona lo puede entender. Rusia tiene como aliado estratégico a China y además vende sus materias primas a toda Asia sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, las sanciones han tenido un efecto prácticamente inexistente. Además, la Unión Europea, por su debilidad energética, sigue comprando una gigantesca cantidad de materias primas y de combustibles fósiles de Rusia. De hecho, en el último dato, según CREA, los niveles de importación de combustibles fósiles de la Unión Europea de Rusia superan a la ayuda que han dado a Ucrania. Por lo tanto, lo que sabemos es que hay que llevar a cabo un proceso de paz y que ese proceso de paz, por supuesto, tiene que ser negociado y tiene que ser lo primero que se ponga a las dos partes en la mesa. Y lo único que se está intentando por parte de la administración y del presidente Trump en particular es que las dos partes se pongan en la mesa porque, como decía el exsecretario de Estado Rex Tillerson, es muy difícil llegar a una solución aparentemente perfecta cuando no existe esa opción. ¿Qué es lo que pasa? Leemos en los medios de comunicación que lo que tiene que hacer el mandatario Putin y Rusia es irse totalmente de Ucrania. ¿Cuál es el problema? Que ese concepto ni siquiera existía ya en el año 2022. Es decir, la guerra de Ucrania lleva al menos desde 2011 en marcha y, por supuesto, no se puede olvidar que hay un significativo porcentaje de la población de Ucrania que es rusa. Entonces, la solución no puede ser ni como lo ponen algunos medios, ni como le gustaría a algunos políticos. Es más, si lo que se intenta es una solución maximalista, la única solución que va a haber va a ser que la guerra continúe y, por lo tanto, que haya muchísimos más muertos encima de la mesa. Esto es una guerra absolutamente brutal. Una guerra brutal. Es muy parecida a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, en la que veías cómo para avanzar unos metros morían 10, 12, 14 personas y luego se perdían esos metros. Eso es lo que está ocurriendo en Ucrania ahora mismo. Unos días escuchamos que se han ganado 3 kilómetros por un lado y luego se pierden esos 3 kilómetros y en el camino han muerto 70, 80 personas. Y esto no tiene una solución, digamos, de blanco y negro o de ganadores y perdedores. Solamente puede haber un acuerdo de paz en el que se garantice la estabilidad de Ucrania, como está proponiendo el presidente Trump, se garantice la seguridad de Ucrania, como está proponiendo el presidente Trump, y además se termine con esta absoluta locura de guerra. Daniel, a mí me interesa mucho el tema de la opinión pública. Acá nosotros hemos hecho el ejercicio, recuerdo que incluso lo conversamos cuando se llegó al acuerdo comercial con Europa, porque evidentemente la percepción que hay dentro de los Estados Unidos versus la que hay en Europa no es la misma. Yo acá ya he Mm. citado en varias oportunidades como por ejemplo en la propia Ucrania ha cambiado por completo al inicio de la guerra. El 75% de los ucranianos decían queremos llegar hasta las últimas consecuencias y esa cifra ahora se ha volteado. El 75% de los ucranianos dicen hay que llegar a un acuerdo. Acaba de salir Claro. fresquecita una encuestadora en Insider Advantage que dice que la popularidad de Donald Trump ha aumentado
a un 54% después de la reunión que tuvo justamente con Putin en Alaska. O sea, algo que quizás los medios han querido reseñar como algo negativo, es muy bien recibido por el votante, por el ciudadano estadounidense, que lo ven como los primeros pasos para llegar a ese acuerdo de paz. En Europa, ¿qué se dice? Con esa reunión de Putin, con incluso esta reunión que ahora van a llevar a cabo con los líderes europeos, ¿qué se ha dicho? Donald Trump está cediendo, están abandonando Ucrania, ¿lo ven como algo positivo? ¿Qué se dice en esa materia? Hay dos, digamos, frentes mediáticos, ¿no? Uno es muy parecido al que estáis viendo en Estados Unidos, en muchos medios de comunicación, que no pueden admitir que nada que haga el presidente Trump sea bueno. Entonces, por lo tanto, lo que están diciendo es que Trump está accediendo a todo lo que quiere Putin, algo que es evidente que no está ocurriendo por las informaciones que llegan de esas negociaciones. Y luego hay una parte muy importante de la población y de los medios de comunicación que se dan cuenta de que la situación es completa y absolutamente insostenible. Que el concepto que tiene la oligarquía o la élite de la Unión Europea de apoyo total a Ucrania es literalmente mirar hacia otro lado mientras la guerra continúa. Entonces, la gente es consciente en Europa de varias cosas. Número uno, el momento para negociar es ahora. Porque como continúe la guerra, la probabilidad de que Rusia la gane y que invada el 100% de Ucrania no es pequeña. Dos, la oportunidad es ahora porque China está ahora muy claramente diciéndole también a Putin: tienes que escuchar a Trump porque lo que no se va a poder mantener es una alianza estratégica en la que constantemente esté dando China tecnología militar a Rusia. Número 3, también muy importante, es que los ciudadanos europeos saben también que el enorme coste que está teniendo esta ayuda a Ucrania se está despilfarrando, no se está utilizando para llegar a una solución de paz. Por lo tanto, si se consigue lo que se ha publicado en NTD esta mañana, por ejemplo, que Estados Unidos y la Unión Europea acuerden un nivel de seguridad para Ucrania similar a estar dentro de la OTAN, pero sin pertenecer a la OTAN, y en el que se busque una solución pacífica al tema del Donbass en Ucrania, entonces hay una oportunidad para la paz. Y yo creo que la gente en Europa empieza a darse cuenta que no hay una solución, digamos, aparentemente de victoria total, sino que tiene que haber una solución de negociación. Yo también veía dentro de tus análisis que en primer lugar Rusia se ha convertido en una economía que ahora subsiste por la guerra. Ese punto es importante y profundizar también en lo que dices, que Europa ha terminado comprándole más energía a Rusia que lo que le ha dado en ayuda a Ucrania. O sea, esto es hipocresía, esto es necesidad. Ahí entra el presidente Donald Trump cuando les dijo, bueno, yo les voy a vender ahora el gas. Bueno, son dos aristas, pero sé que las abordaste de una manera conjunta, para que nos expliques un poco más. Sí, vamos a ver, si nosotros vemos las importaciones de combustibles fósiles de Rusia, de los últimos datos que hay de julio de 2025, vemos que la Unión Europea es el líder en importaciones de gas natural licuado, es el tercero en importaciones de petróleo crudo de Rusia y es también el primero en importaciones de gas por gasoducto. Por lo tanto, como estábamos comentando antes, las compras que hace la Unión Europea de combustibles fósiles rusos no solamente son elevadísimas, sino que mantienen a esa maquinaria de guerra que es la economía rusa. Y además lo que se ha demostrado es que en los últimos años, pues esa maquinaria de guerra ha mantenido a la economía mucho más fuerte de lo que mucha gente esperaba. La gente esperaba, o muchos analistas esperaban, que las sanciones generasen un gran daño a la economía
rusa. Sin embargo, la economía rusa está creciendo y la economía rusa tiene además varios factores que le permiten mantener esa fortaleza que muchos no esperaban. La primera, lo hemos comentado antes, la alianza estratégica con China. La segunda, la gigantesca entrada de recursos por exportación de combustibles fósiles, más de 38.000 millones de dólares al mes. Y luego, por supuesto, que como la maquinaria de guerra rusa se paga en rublos, la debilidad de la moneda rusa y la inflación de Rusia no le afecta a la maquinaria de guerra, ¿no? Por lo tanto, la economía rusa está, digamos que en cierta manera se ha ido protegiendo y digamos que poniéndose ese escudo que le permite el acuerdo estratégico con China contra las sanciones. Por lo tanto, lo que estamos escuchando en algunos medios de comunicación, de la CNN, etcétera, etcétera, y lo que acaban de mostrar de aquella entrevista con Marco Rubio, es una entelequia. Aumentar las sanciones no tiene ningún efecto, ya lo sabemos, ya no es una cuestión de que las sanciones no tengan efecto, pero que tienen un efecto muy pequeño como para que supongan la forma en la que se va a acabar con el conflicto. La única manera, por lo tanto, una vez que se sabe que el conflicto no se va a acabar por las sanciones de la Unión Europea, que el conflicto no se va a acabar por la presión internacional y que el conflicto no se va a acabar de la manera en la que le gustaría a muchos medios de comunicación. Una vez que sabemos eso, sabemos que la única avenida para la paz es un acuerdo realista de paz entre Ucrania y Rusia en el que se reconozca lo que ya era una realidad en el año 2019, 2018, 2017. Ahí vemos al presidente Donald Trump y llega el líder ucraniano. Se da entonces este recibimiento oficial. En los próximos 15 minutos podríamos estar viendo. Bueno, era la 1 que iba a ocurrir este saludo y a la 1:15 comenzaba la reunión bilateral. Los dejamos ahí con las imágenes. Danos un segundo, Daniel. Sí. Russia continues to attack civilians in Kharkiv, killing many. If there are just options, peace on the table. Will you see land from Russia? Siempre vemos a los medios de comunicación, bueno, que tratan de hacer preguntas en esos escenarios, no contestaron nada, pero ahí se escucha cuando un periodista le pregunta, mira, Rusia ha continuado atacando, entonces como que ¿qué se espera? Donald Trump sencillamente lo que hace es saludar. Y bueno, disculpa la interrupción, Daniel, pero en esa misma línea, ¿no? Porque estábamos hablando del tema económico, del tema de las sanciones. Estados Unidos, parte de lo que ha hecho es las famosas sanciones secundarias, o sea, ya no yéndose directamente hacia Rusia, sino que se ha enfocado, por ejemplo, en la India, que continúa entonces adquiriendo combustible, ¿no? Petróleo de Rusia y luego entonces lo venden también al mercado incluso con un precio más bajo del que están viendo en algunas otras zonas. Y eso tampoco ha tenido un efecto. La India no ha retrocedido. ¿Qué papel juega? Y te lo pregunto a ti ahora desde el lado económico, lo hice previamente pues del lado geopolítico. ¿Qué papel terminará jugando la India en todo este conflicto? Es esta economía que viene en ascenso, es el país ahora más poblado del mundo y bueno, muchas personas están poniendo su foco en la India, que ya estamos viendo que poco a poco parece que se alinea con Rusia. Entonces, ¿qué influencia desde esa perspectiva puede tener la India en todo esto? Bueno, yo creo que la influencia de la India es muy importante. Aquí tenemos que recordar lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en tantas ocasiones y que parece que muchos medios de comunicación quieren ignorar, ¿no? China, la India, Rusia, Brasil, Sudáfrica están en una alianza estratégica en la que la India, por supuesto, es un factor muy, muy, muy relevante. La decisión del presidente Trump de poner aranceles a la India y de poner presión a la India en cuanto a las compras de petróleo ruso es mucho más eficaz que las medidas que toman en otros países en cuanto a sanciones contra Rusia. ¿Por qué? Porque estás yendo directamente contra el segundo mayor comprador de combustibles fósiles rusos. Es una forma de decirle al presidente Putin: tiene usted que negociar y tiene usted que sentarse a la mesa o aquí vamos a tener mayores problemas. Yo creo que eso es un elemento absolutamente clave.
Porque vuelvo a repetir que lo que está manteniendo a flote la economía rusa, una economía que está creciendo más del doble de lo que crece la Unión Europea, por ejemplo, la economía rusa se mantiene gracias a esa gigantesca alianza estratégica con China y a sus compromisos de venta de combustibles fósiles a India, a tantos otros países. Y por supuesto la India es un gran comprador de petróleo y también de carbón. Yo he perdido el sonido. ¿Ahí me oyes mejor, Daniel? Ahora sí, ahora Sí. sí, ahora ya se oye. Tú decías que esa cifra, que eran más las importaciones de Rusia hacia Europa que lo que era la ayuda. ¿Por qué ellos no han frenado la compra de combustibles fósiles a Rusia? Porque por un lado le exigen sanciones a Estados Unidos, pero por otro continúan con, y si acaso ha disminuido en algún punto de la historia o esto siempre ha seguido igual. O sea, ¿por qué tienen esa necesidad de esa energía de ahí? Ha disminuido, pero no lo suficiente, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Y por qué? Por la enorme dependencia que tiene la Unión Europea y por una política energética que tiene la Unión Europea equivocada, ¿no? Estados Unidos produce petróleo, Estados Unidos produce gas, Estados Unidos tiene renovables, nuclear, etcétera, etcétera. En la Unión Europea no se ha llevado a cabo el desarrollo de las materias primas, de los recursos naturales internos por unas políticas de... Daniel, te digamos, interrumpimos y disculpa, pero es que ya hay señal del encuentro entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Nos vamos entonces directamente a la Casa Blanca. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias.